Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de nuestra serie Historias de San Luis. El día de hoy nos encontramos en Ahualulco del Sonido 13 y vamos a platicar con la cronista adjunta, la licenciada María del Rosario Ochoa. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en Ahualulco con la cronista adjunta de este municipio, la licenciada María del Rosario Ochoa Martínez. María del Rosario, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Para nuestro público televidente es muy interesante escuchar lo que tienen que decir pues los diversos personajes de nuestra sociedad, y en este caso pues usted en su papel de cronista adjunta de Ahualulco. ¿Qué nos puede platicar así en general sobre Ahualulco? Bueno, a mí me gustaría platicar sobre su fundación porque hay algo que ignora la población y mucha gente que me parece muy relevante, que fuimos zacatecanos. Claro. Y somos de origen zacatecano, allá se originó desde no sabemos cuánto. La primera mención de Ahualulco se hace cuando aquel problema de los límites en los dos virreinatos, no más acá, lo que era Mezquitic y se menciona Valle de Ahualulco, allá por 1680. Posteriormente, con la edificación, se tiene ayuntamiento alrededor de 1824, aunque no hay un acta definitiva, pero viene el dato en las actas de la Diputación Provincial. ¿Sí? Llegó a ser seguramente un municipio importante cuando esto se cambió a partidos y llegó a ser parte importante del partido de Pinos. Y Pinos tenía 3 ayuntamientos: Pinos, Noria de los Ángeles y Ahualulco. Por ahí me encontré un dato curioso, que Ahualulco, siendo tan pequeño, alcanzó a tener un diputado, pero que después resultó falso y pues lo hicieron a un lado. He identificado un solo presidente municipal de ahí, de esa época, pues después no he podido asistir a Zacatecas, pero tuvo una importancia. Posteriormente, el detonador del municipio, yo pienso que fue el detonador del edificio, fue la creación del curato de Ahualulco. Esto lo solicitó el padre Llanos, de la parroquia de Pinos, porque estaba muy lejos y no alcanzaba a venir a visitar tantos pueblos o tantos ranchos. Y esto fue en 1797 cuando lo solicitó. De cualquier manera, yo encontré en el archivo parroquial de Pinos actas donde se refiere a Ahualulco y se refiere a la ayuda del patronato, a la capilla de la ayuda del patronato. Entonces yo creo que esto fue solamente el cierre o el ya darle forma. Entonces cuando solicita esto, se menciona una serie de comunidades, de las cuales muchas siguen existiendo. Eso es muy interesante. Se llevó un proceso desde 1797 hasta el 2016. Primero se les pidió a los sacerdotes vecinos que hicieran censos de habitantes. Empezaron desde 2600, aunque nuestra historia en Zacatecas habla de más de 4000, empezó con 1000 habitantes, pero en la historia de Zacatecas se habla que llegamos a ser 4600. Y luego en esos censos que hicieron los párrocos para apoyar esa ayuda, sacaban censos de 2700, 2800 habitantes. Ya cuando se autorizó, hubo una época que pasó a la hacienda, nuestra imagen pasó a la hacienda de la Parada. Ahí estuvo atendida no fueron sacerdotes, los mercedarios. ¿Sí? Y cuando se autorizó, todo un proceso, un decreto, una consulta con los sacerdotes vecinos, los sacerdotes, sobre todo el de la Idionda, ayudó bastante y se autorizó. Y ese número de ranchos fue bastante numeroso. Ya que fue parroquia, en 1816 se nombró un sacerdote que se llamaba Teodoro Duque. Se hizo un primer templo y
un primer templo que después fue cambiado. Entonces, si es nombrado en 1816 y es declarado ayuntamiento en 1824, quiere decir que ya tenía cierta relevancia Agualulco, en mi opinión. Siguió bajo las órdenes del arzobispo Juan Cruz Ruiz y Cabañas, y por ahí de 1860 que se construyó el nuevo templo, dependíamos del arzobispo Diego Carpinteiro, todavía del arzobispado de Guadalajara. Posteriormente pasó San Luis Potosí, entre otras poblaciones, al arzobispado de San Luis Potosí. Bueno, desde que se decidió darle ayuntamiento a Agualulco en 1824, empezamos con los problemas de Bocas. Bocas, una porción de Bocas, estaba ubicada en Pinos. Bueno, María del Rosario, ¿nos puede platicar, por favor, para mayor claridad de nuestro público televidente, cuando se refiere a Bocas, qué es Bocas? Fue una gran hacienda fundada por Ortiz y Fuenmayor. Fue un presidio, fue un almacén de granos, y con el tiempo fue teniendo varios dueños, hasta que llegó con un señor Vergara, que era arcediano de la catedral y que había dedicado la hacienda a una obra pía. Esa obra pía se acabó por 1825. Y ya cuando pasó a otras manos, en este caso de la señora Gálvez. Francisca de Paula Pérez Gálvez. Francisca de Paula Pérez Gálvez. Empezaron los problemas, o desde antes. Existe en el Archivo General de la Nación un expediente como de 80 hojas sobre todo este proceso, de todos los problemas. Empezaron a tosigar a Agualulco con 1001 pretextos para que no tuviera ayuntamiento. Hay pretextos tan absurdos, por ejemplo, que no tenía casa de acogida. ¿Eso quién tenía? ¿Qué casa de acogida? ¿Qué es una casa de acogida? Casa de huérfanos. Que no tenía gente educada que pudiera gobernar. En fin, una serie de pretextos tontos. Y constantemente fue atosigado el ayuntamiento de Agualulco desde 1868, desde 1824. Se calmó un poco en 1868, siguieron un poco los problemas hasta 1900. O sea, fue un buen lapso de tiempo. Sí. Hubo conflictos. Permítame un segundito. ¿Podría platicarle a nuestro público televidente cuándo pasó Agualulco de Zacatecas a San Luis? Sí, claro que sí. Esto sucedió porque hubo muchos reclamos constantes de la población, hubo conflictos fuertes, hubo dos conflictos fuertes, principalmente el de 1947, durante la guerra invasión norteamericana. 1847, pues tenían que calmar ese conflicto que se estaba convirtiendo muy grande. Habían tomado el curato, habían hecho muchas destrucciones, y resulta que el administrador, vino un grupo enviado por el gobierno de San Luis para sofocar esa rebelión, pero el administrador, Sabriego, estaba apoyado nada más y nada menos que por Santana. Entonces la represión fue bastante grande. Siguieron los reclamos, se le llamó a esta señora para que pusiera orden, no hizo caso. Entonces llevaron ya a cabo negociaciones y este conflicto llegó al gobierno estatal y hasta el gobierno federal. Intervino el ministro Lerdo de Tejada y llegó hasta oídos de Benito Juárez. Se decidió, el pleito general de Agualulco era que se le ampliaran los sitios de ganado, aduciendo el derecho de que ellos habían trabajado esas tierras, y porque anteriormente le había hecho promesas un conde de Peñasco y el gobernador de Aguascalientes, González Ortega, de darles más sitios de ganado. Lo de Peñasco no sé por qué no se realizó, y lo de González Ortega no se concretó porque fue cuando lo nombraron general del Ejército de Oriente. Sí, sí. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, sí, que es cuando Agualulco pasa de ser un municipio de Zacatecas a ser un municipio de San Luis. Y San Luis en ese intercambio pierde Ojo Caliente. Sí. O sea, Ojo Caliente pasa de ser de municipio de San Luis a ser un municipio de Zacatecas. Así es. Y parece ser geográficamente, desconozco las causas, parece que es geográficamente porque parece un águila, ¿no? El perfil del municipio de Zacatecas, que era demasiado angosto.
Entonces, para ensancharlo, es lo que veo, se dieron esa parte y dieron a Hualulco, En ese traspaso, o en ese traslado, o en ese trueque, como se quiera llamar, Hualulco salió perdiendo, porque Zacatecas no entregó las tierras completas. Y ahora comprendo, al checar un censo de 1830, que las tierras con las que se quedaron eran muy importantes. Estas eran Salado de la hacienda de Santiago, Gloria de la hacienda de Espíritu Santo y la hacienda completa de Santa Gertrudis. Se quedaron con ella. ¿Por qué razón el gobierno de San Luis no actuó a tiempo para recuperarlas? Lo ignoro. Pero esta situación llegó hasta 1881, siguieron los reclamos y se le encargó a Unipiña para que llevara a cabo esto. Nunca se pudieron recuperar estas tierras. ¿Sí? Bueno, ciertamente las poblaciones que están aledañas a las grandes propiedades, a las grandes haciendas, tuvieron litigios muy prolongados. O sea, no solamente Hualulco con Boca, sino con La Parada también. Y podemos encontrar también problemas en Mezquitic exactamente por las mismas razones, ¿no? Hasta Santo Domingo. Bueno, sí, exactamente. Todos estos poblados cercanos a las grandes haciendas. Bueno, y ¿qué más nos puede platicar sobre Hualulco? Bueno, permítame terminar con finalmente se logró esa cesión de 4 sitios de ganados. Está muy interesante todo el documento que existe sobre eso. Pues obviamente que la señora se oponía a todo y el administrador también. Fue una negociación ardua. Las medidas que se les dieron a los agrimensores se tuvieron que ir adecuando al tipo de tierras, al agua, etcétera, etcétera. Y fue un largo tiempo el que se llevó a cabo eso. Cuando se concluyó finalmente, se emitió la fundación de Hualulco el 20 de enero de 1868 en un lugar que se llama El Molino y que está muy cerca de la estación Justino. Aquí hay un dato muy interesante. Entre lo que pedían los pobladores de Hualulco era la construcción de un puente, y actualmente nunca se hizo el puente y tampoco se ha hecho. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos conversando con la cronista adjunta de Hualulco, la licenciada María del Rosario Ochoa Martínez. A ver, María del Rosario, estábamos platicando sobre cómo está este conflicto de Hualulco con las haciendas, pero me decía usted. Me regreso un poquito cuando se decidió crear el ayudo de parroquia. Hay una hacienda que se llama San Martín, que es de pinos, pero es pequeña. Entonces decidió traer una imagen de la Candelaria porque ahí tenían 2. Resulta que allá se acabó la advocación, entonces esta imagen estuvo temporalmente en la hacienda de La Parada y luego se trajo aquí. He intervenido por mis conocimientos en algunas decisiones parroquiales y del municipio. A esta Virgen pues tiene varios significados, ¿no? La presentación del Niño Jesús, la bendición de las espigas, etc. Pero esta Virgen, aquí le colgaban una jaulita con un pajarito, pero esta Virgen es de origen zacatecano y en sus manos porta una vela de plata, ¿sí? Me dediqué a investigar cómo llegó esta Virgen a la zona de La Plata, y fue Juan de Tolosa quien la trajo a Sombrerete. Ahí está la Virgen original de una altura, no sé, como de 1 metro, una imagen muy hermosa. En todos los documentos se menciona puntualmente el vestuario, la vela, todo. Entonces vine sí, con... Permítame un segundito, nada más pónganle en antecedentes a nuestro público televidente Juan de Tolosa. Juan de Tolosa, pues fue uno de los
primeros que llegaron a Zacatecas fue Mineros un minero. de Zacatecas. Fue un minero de Zacatecas, muy relevante. Pasó por Sombrerete y por alguna razón trajo esa imagen. En Sombrerete no tiene una parroquia esta Virgen, la tuvo, pero conservan la imagen original. Y esa es mi opinión, que de ahí deriva esa, porque pues Pinos eran minas, y de ahí derivó Ahualulco. Ahora, si Ahualulco no tuvo minas, ¿qué hacía Ahualulco en Pinos? De aquí de Ahualulco tuvimos gran cantidad de encinos, por eso Ahualulco quiere decir rincón de encinos. Prácticamente devastaron encinos. Todavía teníamos aquí en la plaza muchos encinos, que bueno, de eso le hablo después del ecocidio. Entonces, salía carbón, llegó a conocerse allá con Fuenmayor como la carbonera de Fuenmayor, ¿recordará? ¿Sí? También hubo matanzas muy importantes por los cueros, para las bolsas de la plata y para las botijas de mezcal, y por el cebo. Para las lámparas. Para las lámparas. Cuenta alguien por ahí que había una matanza, y sí lo que era muy grande, por aquí en Ahualulco, que era tan grande y no la habían desmontado, digamos, que había tanta ceniza que los chiquillos iban a revolcarse ahí en la ceniza. Bien. Por eso Ahualulco tuvo esa actividad y debe haber sido también granero. Seguramente. Ahora, ¿cuál es el camino que conectaba Ahualulco con Pinos y con Espíritu? Hubo mucha relación con la hacienda de Espíritu Santo con Pinos. No existía la carretera, ¿verdad? No. Entonces, claro que hay no. un camino paralelo que corre acá por el occidente, parte del Tulillo, y llega hasta Tolosa, Espíritu Santo. No lo conozco, pero no lo he recorrido porque parece que es de pura terracería y es un camino ya intransitable para la gente. ¿Sí? Ya sabemos por qué razones. Pero sí, creo que sería un camino muy interesante porque nos conectaría y además reduce la distancia de aquí a Zacatecas. Sí, seguramente. Y la fiesta de la Candelaria es el 2 de febrero. Es el 2 de febrero y lo importante es que sea realizado exactamente de acuerdo a las constituciones que fueron aprobadas por Cruz Ruiz de Cabañas. De que se haga una procesión con bateas, que se dediquen misas a cada una de las ciertas advocaciones de vírgenes. Pero esta procesión se hace religiosamente durante 8 días y se ha ido extendiendo cada vez más. Las bateas son como armazones de cajas donde en cada esquina llevan una vela. En ese entonces, como en muchos otros lugares, se acostumbraba el escamado de cera y se adornaban hasta la fecha se adornan. Y es la principal fiesta y el principal evento de Ahualulco, porque es cuando nos visitan todos los que están del otro lado, y curiosamente es la época en cuanto vienen a reconocer sus hijos. Ha habido épocas en que se acaban las actas. Así de importante es esta fiesta. Bueno, y ahorita que está hablando de las personas que están del otro lado, usted me comentaba que el índice de migración es muy alto. Es muy alto. Desde hace unos 25 años, la población total del municipio se ha mantenido alrededor de 19,000 habitantes. ¿No ha crecido? A pesar de que cada año vienen y reconocen a sus hijos. Sí, y el nacimiento de hijos sigue siendo enorme en las parejas. Mínimo 5. Pero los chicos, lamentablemente, yo lo he visto, ya están en la secundaria y ya nada más están pensando terminar la secundaria para irse. Y es una situación triste porque no llegan ni a conocer la ciudad de San Luis Potosí. No conocen casi nada de su país y emigran. ¿Qué pasa? ¿Qué provoca esto? Pues también un menosprecio a México, ¿no? Dicen, ¿por qué en México no hay todo esto? Se deslumbran con Texas. Casi todos emigran a Dallas, Texas. Y a pesar del muro y todo eso, sigue la migración. El movimiento. Sí.
Eso también ha provocado un problema, ¿no? Un problema de aculturización, y lo vemos en las casas. Vienen a construir sus casas con la esperanza de regresar, aunque no regresen, estilo Baja California. Se llega al exceso de traer todos los materiales desde allá, pero no se traen las buenas costumbres de limpieza. Por ejemplo, bueno, sabemos que en Estados Unidos el cuidado del frente, de los pastos, es muy cuidado, ¿no? Y aquí veo casas estilo California con todos sus triques allá afuera. Así es. Entonces es una aculturación parcial. O vienen, adornan en cierta temporada con moños rojos el frente de sus vehículos, que no sé qué quiere decir, pero bueno. Bien. Y ¿cuáles son las poblaciones más importantes del municipio? Bueno, tenemos en primer lugar Cerrito de Rojas con la jarcería. Los oficios fueron traídos por un sacerdote por 1860. Trajo jarcería, obraje, música, albañilería, entre otras. Y ahorita el municipio más importante es Cerrito de Rojas. No solamente importante por su actividad económica, sino por el número de población y por lo que sucedió ahí. Manejan mucho la jarcería y está considerada el municipio número 1 de jarcería en todo México. Aunque el material natural se ha agotado y están trabajando con enequén de Yucatán. En general el municipio es eminentemente comercial y a mí me sorprende mucho la manera en que trabajan. Cuando empiezan a trabajar, salen en su camioneta llena de mercancía a vender, digamos, hasta Guadalajara, se les acaba, va otra con mercancía, se sigue de frente y así va viendo ese alterno y llegan hasta Tijuana y llegan hasta Chiapas. Me parece a mí sorprendente. Muy interesante, sí. Sobre todo, ¿no? Estamos hablando de Cerrito de Rojas. ¿Y cuál es la siguiente población importante? Paso Bonito es un pueblo eminentemente de agricultores. Ahí es donde hay la menor tasa de migración. Y estamos muy cerca de la presa de Santa Genoveva, que era parte de la hacienda, entonces la irrigación viene por parte de ahí. Sí, y como una obra hidráulica y muy impresionante. Increíble, impresionante. Está del otro lado de la carretera. Entonces, pues dependen más, viajan más a San Luis Potosí que venir aquí, incluso para escuelas, para muchas cosas. Casi es un poblado independiente. Sí. ¿Sí? El otro es Ejido del Centro, zona ejidal, era zona de agricultura por población, es ahí. Ahora, de los oficios, le decía yo de los oficios que se trajeron, bueno, el de más éxito fue la jarcería, la obrajería, que ya desapareció, se hacían muchos cobijas, y pues la música, no solo por Julián Carrillo, he visto que ha habido muchos músicos mucho antes que él, mucho antes que él, y no todos esencialmente Carrillo. Fue lo que tuvo más éxito. Y después de la jarcería pienso que fue la alfarería. El abuelo materno fue alfarero y casi la mitad de Agualulco se dedicaba de aquí de la cabecera municipal se dedicaba a la alfarería, y todos tenían diferente producción o una especialidad diferente. Me contaba una vecina de aquí de 95 años, hace muchos años, que allá por los años 30, 40, era tanto el trabajo que se oía el tableteo, el golpeteo del barro contra la piedra. Así de importante era toda la obra. Mi abuelo y sus hermanos eran especialistas cada una cosa. Y una cosa en la que eran especialistas mis abuelos es en unas ollas que le llaman capirotes, que son unas ollas grandes, así de este tamaño, llenas de agujeritos que se usaban en la producción de mezcal. Y es una olla que todavía recuerdan los mezquitenses. Muy bien. ¿Y hay alguna otra población importante que recuerde así? San Juan, que está aquí muy cerca, se reconocía por San Juan de los Acocotes. Ahí producían acocotes. ¿De dónde viene el acocote? Es una calabaza grande, extensa, y al secarse, pues le hacían su agujero y servía para la extracción del pulque de los magueyes.
Se llama San Juan de los Acocotes y casi todos han tenido una transformación importante hacia el comercio. En ese momento pienso que Ahualulco es principalmente comercial. Y ellos últimamente se están dedicando a ser vendedores de colchas. ¿De colchas? De colchas. ¿Las producen aquí? No, se produce. Hay cadenas humanas que alguien empieza a tener éxito y le siguen los demás. Sí tenemos una fábrica de colchas, pero no es el único proveedor de donde se abastece. Hay de otros. Sí. Bueno, ¿y qué otras actividades económicas hay en Ahualulco actualmente? Actualmente tenemos 2 maquiladores que hacen canastas industriales, de estas de plástico que son cuadradas, grandototes. ¿Sí? Sigue la garciería y fundamentalmente el comercio. Hay actividades pequeñas, pero son pocas realmente. Bueno, y decíamos que la fiesta de la Candelaria es una festividad importante. ¿Hay alguna otra festividad importante en Ahualulco? Sí, hay muchas, otros 2 capillas, pero no son tan relevantes como esta. Para mí, el evento más importante y que se ha descuidado muchísimo es la celebración del nacimiento de Julián Carrillo, que fue el 28 de enero. Si quiere, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en Ahualulco, municipio limítrofe con el de San Luis. Estamos conversando con la cronista adjunta, la licenciada María del Rosario Ochoa Martínez. Ahora sí, nos quedamos en que aquí nació don Julián Carrillo. Aquí nació Julián Carrillo. Toda su vida, la historiografía que hay de él parte desde que nació y que se fue y que emigró a San Luis Potosí y después a la Ciudad de México, donde lo becó don Porfirio Díaz. Pero no se ha estudiado toda la parte anterior. Él fue el hijo número 19, tuvo 18 hermanos. Válgame. Hay 18 hermanos y hay también ciertas fantasías, como en todo. Respecto a su biografía, él mismo dice que se llevó a su mamacita para allá y yo me pregunto, ¿y qué fue? Suponiendo que la mitad de los hermanos falleció, pues yo creo que había más. Y en las investigaciones que he ido haciendo, he encontrado muchos filarmónicos. Entonces sí, tuvo una importancia muy relevante, tuvo un ambiente donde él nació. También he localizado en una casa de estas, su papá fue un comerciante muy importante, pero con la batalla de conservadores y liberales que nos afectó mucho en toda la cabecera, todas las casas fueron balaceadas, hubo robos, hubo desmanes, durante la guerra de Reforma, sí. Este señor se vino abajo. Y bueno, Julián Carrillo nació en una casita un poco más pequeña, donde actualmente hay un museo, y después emigró. Pero sí, este antecedente que se ha ignorado es que no nació de la nada su afición por la música. Claro que se lo llevó su maestro Baudelio, pero hay mucha gente, muchos ancestros que se dedicaban a la música. A la música. A ver, María del Rosario, estábamos platicando de don Julián Carrillo, pero usted también mencionó que había habido otros personajes relevantes en Ahualulco. ¿Nos puede platicar un poco de ellos, por favor? Sí, cómo no, desde luego. Don Mateo de Regil y García fue un español que venía de Santander. Tenía familia en La Habana, Cuba, y supuestamente, bueno, más bien está escrito, que padecía de los nervios. A los 17 años lo embarcaron a La Habana, un descanso, ahí tenía familia, y finalmente llegó con un amigo de su papá, que era el hacendado de la hacienda de La Parada. A partir ahí debe haber estado un buen número de años, no lo he constatado, pero así parece, porque fue después, cuando la invasión francesa, fue encargado de hacer guerrillas y anduvo por Pinos, anduvo por toda esa zona y él se encargó de eso. Ahí se casó
se casó con el ama de llaves, una señora que era del corte segundo. Y después pasó aquí a Hualulco. Y aquí a Hualulco tuvo... Bueno, su intervención, ¿me permite mover? Sí, claro. Y es que esto lo acá. Quería hablar de las calles de Julián Carrillo. Él era don Matías de Enrique. Medía 2 metros de estatura. Tuvo una familia prolífica. Aquí la familia de Regil duró 100 años, 4 generaciones. Y esta es la medalla que le otorgaron por su participación en el sitio de Querétaro. Inicialmente se dice que fue comandante y en su acta de defunción se dice que llegó a ser teniente coronel. Entonces, de alguna manera continuó en el ejército. Aquí fue un importante comerciante y participó de alguna manera en el ayuntamiento de una manera decisiva. Compró 3 casas aquí que ya estaban construidas, no las construyó él, la de la esquina, esta y otra más acá. Y llegó a tener una fábrica de mezcal y adquirió tierras en una buena parte de Hualulco. Y digo que fue importante desde que incidió en el gobierno de Hualulco, porque hay evidencias, una anécdota que me llamó mucho la atención. Los ayuntamientos siempre estaban en la pobreza total. Sí. Siempre recurrían a los ciudadanos con las ayudas de esto. Entonces, en una ocasión, un presidente pretendió hipotecar la casa municipal. Bueno, también en el Palacio Municipal de San Luis fue tratado de hipotecar varias veces y no funcionó mucho hasta que se la vendieron al obispo Montes de Oca, pero a ver, platíquenos. Entonces, a Mateo de Regil se le ocurrió emitir bonos. Esa idea para ese tiempo pues, era muy moderna y lo logró. ¿Pero bonos sobre qué? Bonos sobre la hipoteca de la casa municipal, y entonces pagaban 4 o 5 bonos por semana y con eso se salvaron. La elaboraron. Bueno, y después su participación en el sitio de Querétaro, que fue muy relevante, y participó en otro movimiento político en San Luis Potosí, de un gobernador Tobar contra otro gobernador, parece que quería derrocar uno a otro, aparece en la historia oficial y lo fue hecho prisionero, pero sus relaciones pues lo salvaron. Ahora, este personaje fue muy importante porque su familia también fue muy brillante. Uno de sus hijos fue presidente municipal, uno de los nietos fue presidente municipal, uno de los nietos fue un brillante oftalmólogo, Mateo de Regil, que llegó a ser senador, secretario general del Sindicato del Seguro Social, y eso ayudó mucho a Hualulco, porque él financió la construcción de la unidad deportiva, que no es poca cosa. Y fue de esas personas generosas quien siempre sirvió a sus paisanos. Muy bien. Entonces sigue siendo muy relevante por esos hechos. Perfecto. ¿Y la otra persona? ¿O la otra familia? No sé. Del gobernador Manuel López Dávila. Me refiero únicamente a su nacimiento aquí. Nació en una casa aquí, pasando la esquina, nació Manuel López Dávila. Su mamá llegó aquí con 2 hermanas. El papá llegó aquí, pues seguramente por comercio, y una de ellas fue maestra y fue asignada aquí y por eso se vinieron aquí. Entonces, una de ellas se casó con un señor López y la cosa extraña que sucedió es que las 3 hermanas se contagiaron de tifo y se murieron en un mes. Entonces, vaya, pues. Manuel López Dávila quedó huérfano muy pequeño. Muy pequeño, y realmente aquí se educó y hizo la escuela normal en San Luis Potosí. ¿Por qué se fue hasta Chihuahua? Porque lo mandaron como maestro a Patopilas, Chihuahua. Allá hizo su carrera política, fue senador, y bueno, ya conocemos la historia de que llegó a ser gobernador. Muy bien. Y el último sería Julián Carrillo, de lo que ya le comenté, que de su vida anterior, que pues hubo hasta la fecha, tenemos muchos músicos populares en un lugar que se llama El Zapatero. Salen bandas y bandas y bandas y bandas de ahí, y grupos de todo tipo.
También llegamos a tener, hubo un señor que se llamaba Atanasio Vidales, muy amigo de Julián Carrillo, y tenía muchas anécdotas. Su hijo me decía que me enseñó un día que conocía la canción que le gustaba a don Julián Carrillo cuando se iban a las cantinas en San Luis. Muy bien. Me la tocó. Y entonces le digo, conozco más de su vida personal aquí que de su vida obra musical, porque no soy filarmónica. Está muy bien. Bueno, pero Julián Carrillo, que nació aquí, salió muy pronto. Sí, a los 10 años. De Ahualulco, ¿no? Sí. Bueno, ya después que llegó a ser un personaje, en 1932 decidieron modificar el nombre de las calles de Ahualulco. Yo incluso escribí un artículo para un periódico hace mucho tiempo. 27 calles dedicadas a él, a su familia, a quienes le hizo un instrumento, a sus amigos y a gente que no tiene importancia. Y fechas. Lo peor de todo, yo vivo en la calle 1885. Cuando me piden dónde vive usted, digo en la calle 1885. No le piden el nombre, así se llama mi calle. Antes era Riva Palacio. Pues miren algunas de las placas. ¿Sí? Y muchas tienen fechas. Y no dicen el acontecimiento, qué se festeja con eso. Y pues todo el mundo se pregunta. Yo me vi en algún tiempo hacer unas placas explicando cómo se llamaba antes y por qué se llama ahora así. Y ya cuando dice, pues Ángel Reyes fue el que le fabricó la guitarra especial de tantas cuerdas. ¿Sí? Plaza Julián Carrillo, otra plaza lleva el nombre de su madre, una calle lleva el nombre de su padre, 2 calles llevan el nombre de sus hijos, que nada tienen que ver en la historia de Ahualulco. Y estos números, estas fechas que son verdaderamente un problema. ¿Puede platicar un poquito sobre esos números, por favor? Por ejemplo, usted dice calle 1885, pero ¿qué significa 1885? 1885 fue cuando nació. Cuando nació Julián Carrillo. Grupo 13 Internacional fue un grupo que se organizó para promover su obra. Calle 1895 es la que sigue. Es cuando emigró a San Luis Potosí. 22 de mayo de 1926 fue cuando estrenó su obra llamada Obertura Colón en Nueva York. 15 de febrero de 1925, no lo recuerdo. 13 de marzo de 26 fue el estreno de otra obra. 13 de septiembre de 1925 fue otra obra. ¿Sí? Entonces todo está relacionado con los sucesos. Y de la familia tenemos calles Nabor Carrillo, Antonia T. de Carrillo, Antonio Carrillo Flores, Ángel Carrillo Flores, Rafael Carrillo Flores. Y de amigos y colaboradores tenemos Refugio Centeno, Manuel Asensio, José M. Torres, Leopoldo Stokowski, que fue un destacado y fue amigo de él, fue el director de la Orquesta Británica, Baudelio García, que fue el maestro que se lo llevó, Flavio F. Carlos, Korsakov, Dmitri Korsakov, compositor ruso, Ángel Reyes, maestro, José Rivas, Salomón Hadasson, que fue el director de la Academia de Leipzig, donde él estudió, y Pedro Manzano. Aquí hay una cosa curiosa, muy extraña. En una ocasión a un chico me lo encontré camino de vez en cuando y vi una calle que se llama Estela Contreras. Y me encontré un chico que vivía ahí y le digo, ¿tú sabes quién fue Estela Contreras? No. Dice, pero el escribano que me hizo esto, en las escrituras anteriores me dicen y me cuentan que tenía un nombre que no se entendía. Entonces decidieron ponerle Estela Contreras. Entonces el nombre original era de una obra de Julián Carrillo que se llama Stella en italiano. Pero pues como hay un poco de cuidado en la señalética, pues no se enmiendan los errores de este tipo. Pues mire, muy interesante. O sea, parece algo que es muy anecdótico, pero es muy interesante.
Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en Ahualulco platicando con la cronista adjunta, la licenciada María del Rosario Ochoa Martínez. María del Rosario, a ver, usted platíquenos dentro de su labor como cronista, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿O qué es lo que más le gusta? Yo mi anhelo, quiero hablar más de mi deseo anhelo, dar a conocer a mi pueblo la historia de Ahualulco, porque no se conoce. Y desconocen totalmente nuestro origen zacatecano. Y todavía tenemos dos muestras de nuestro origen zacatecano: la parroquia y la imagen de la Candelaria con su vela de plata. Esto de la historia me lo inculcó mi papá porque siempre fue muy estudioso. Y siempre fue muy estudioso. Y aunque vivimos en la Ciudad de México un buen número de años, él allá, no nos desconectamos de nuestro pueblo porque teníamos familia de los dos lados. Y además de sus relaciones en su época aquí era de las personas destacadas por su conocimiento, por su, qué sé yo. Y él siempre juntó documentos y empezó a investigar, llegó a escribir la historia de Ahualulco, no tan completa como la vislumbro yo, pero por ejemplo, pues llegar a tener esos documentos originales, copiar casi, sobre la cesión de los 4 sitios de ganado. Entonces, cuando él regresó aquí a Ahualulco en el 88, ya enfermo, lo conocían. Incluso estando en México lo invitaban para las campañas políticas. Y entonces se vino aquí a Ahualulco y lo reconocían, lo recomendaban, y venían niños de escuela y muchas personas a entrevistarlo. Le hicieron varias entrevistas para la televisión, iluminaron ahí todo el patio y pues fue un hombre muy reconocido. ¿A nosotros dedicamos su padre? Mi papá no tuvo estudios. Aquí tuvo la fábrica de refrescos, dio cine, andaba por todos los ranchos, pero lo más importante fue su fábrica de sodas, que puso iniciativa de su cuñado, que era boticario, puso una fábrica de sodas de la manera más elemental. No había electricidad, así que todo era calculado. Cuando empezó a ponerle gases, de repente las botellas todas explotaban. Ya se sabían que le habían puesto mucho. Analizaron el agua del pozo y era una de las aguas de mayor calidad, delgada y de baja calidad. Por eso se aventaron a hacer eso. Y él personalmente andaba repartiendo por todos los ranchos sus refrescos. Mucha gente los recuerda, se llama refresco Quetzal y era hecho con esencias Mundet. Posteriormente emigramos, estuvo un rato de bracero cuando venían a contratar, y hubo un momento que las cuestiones económicas aquí se venían abajo y emigramos a la Ciudad de México. Y allá mi papá, sin educación, pero con mucha presencia, siempre en un pulcro, tenía personalidad, era alto, era bien parecido. Tuvo muchas ocupaciones, pero finalmente se dedicó a ser agente inmobiliario. Fue de los primeros que vendió departamentos en la unidad Tlatelolco. Muy interesante. Y ya cuando empezó enfermo, yo tuve la oportunidad de adquirir esta casa. Se regresó con mi mamá también aquí y felices los dos de regresar. Y ya cuando estaban aquí, tenía fama y lo consultaban mucho. ¿Cómo me interesé en la historia? Porque pues él empezó a decaer y ya de la curiosidad pasé a un interés genuino de conocer la historia de Ahualulco. Y entonces, cuando abrió sus puertas el Colegio de San Luis, estudié un diplomado de historia regional, donde usted fue maestra. Sí, hace 25 años, 26 años más o menos. Exactamente. Sí. Y de ahí arranqué, pues, no de manera constante, porque tenía yo que mi trabajo, pero igual que mi papá, reuniendo documentos, y ya desde hace 4 años que cerré mi negocio, ya así me estoy poniendo a trabajar en serio, pero también a organizar mi archivo fotográfico, porque hasta cierto punto es valioso. Tengo una colección de fotos antiguas de mi papá y que la gente me ha ido regalando. ¿Cómo me inicié en la fotografía? Bueno, yo estudié en la UNAM, trabajé mucho tiempo en el gobierno federal, fui becada a Francia, hice una maestría en administración pública, y desde que tenía 16 años me gustaba la fotografía. Porque mi papá en San Luis trabajó en estudio fotográfico, sabía revelar. Entonces me voy a Francia, me llevo mi cámara, mi buena cámara, compré la mejor cámara y me llevé un montón de rollos hasta 100.
y algunas fotos me salían oscuras y no entendía por qué. Dije, regresando a México, estudié la carrera técnica de fotografía, resolví todos mis problemas. Cuando se vienen mis papás, se vienen solos. Y yo venía a visitarlo cada 15 días, cada 3 semanas, y empecé a darme cuenta de sus problemas de que vivían solos. Iban envejeciendo, iban enfermando, tenían que ir a San Luis al Seguro Social, en camión. Entonces, en una de esas veces que me corrieron del gobierno federal, que era de muy usual, pues decidí venir y me dije, pues soy fotógrafa, tiene local comercial y empiezo. ¿Y en qué dependencia del gobierno federal trabaja? Trabajé en varias. Trabajé en una desaparecida que fue el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Conocí gente muy importante, hasta Luis Echeverría. Después trabajé en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Trabajé en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En todos desempeñé profesiones diferentes. Pasé de ser contadora a ser economista y a ser abogada. Entonces ya con la carrera ya me sentí yo muy inteligente para enseñar empezar la fotografía aquí, pues sí me di muchos golpes, ¿no? Porque yo no tenía experiencia. En ese tiempo todos los fotógrafos eran de familia, la carrera de fotógrafo era de familia, pero yo tenía mucho el concepto técnico. Y después mis hermanas que vivían en otras ciudades, ya habían hecho su vida en otras ciudades, pues bueno, se fueron, mi hermana que está aquí vivía en Cancún, yo que estaba en la Ciudad de México, y pues las circunstancias de la vida nos fueron juntando. De nuevo. Bueno, y su acervo fotográfico es muy amplio, me imagino. Sí. Sí, yo me he esmerado desde que llegué aquí, me he esmerado a tomar fotos de los paisajes y todos los eventos políticos, religiosos, etc. Entonces sí, tengo una extensa obra propia. Y no tiene tanta fotografía de familia. O sea, usted nunca fotografió familias, como quien dice. No, fíjese, es un vacío que tengo. No es un vacío, es un interés diferente, pues, nada más. Sí, incluso yo veo, quizás como defecto, muchas fotos mías, procuro que no haya gente. Bueno. Me interesa el paisaje. Y aquí gente que retraté mucha gente aquí en el estudio fotográfico y en los eventos. Cuando yo llegué con la expectativa de descansar y de tener un trabajo tranquilo. Yo dije, voy a estar en mi estudio sentadita tranquila. ¿Y cuál? La gente me empezó a jalar a retratar sus eventos. Y haciendo mucho tiempo en los ranchos, tomando fotos y tomando video, me permitió conocer muchos ranchos, sus circunstancias, muchas personas. Me tocó una época, fue la única que había de fotografía profesional y de video. Así que tuve muchas aventuras, no había luz eléctrica en muchos lugares. Me tocó picar piedra, como quien dice. Así es. ¿Y por qué decidió cerrar su estudio? Se me cerraron, fueron varias circunstancias. La Secretaría de Educación Pública decidió que ya los certificados no iban a llevar foto. Y nuestra principal fuente era de trabajo de mayo a junio. Y salíamos a las escuelas a tomar fotos para certificados. Decidieron eso, ya nos acordamos. 1, 2, el cambio en la tecnología. Pasar de lo digital, de lo analógico a lo digital fue muy costoso. Era muy costoso y fue difícil. Y por último, los celulares. Ya la gente no se retrata. ¿Qué pasa ahora? Hay mucha foto efímera, de mala calidad, millones de fotografías de mala calidad. ¿Cómo define usted efímero? Nosotros los fotógrafos profesionales decimos que foto que no es impresa no es foto. 1. Segundo, las fotos, por experiencia, si yo tengo arrugas, un grano, se retocan, nada más se retoca ese pequeño detalle. Ahora ya no, se modifican. Entonces los fotógrafos decimos que ya no es foto, es ilustración. ¿Sí? Pero esa es nuestra norma. A menos que tengamos un iPhone de mucha calidad, se pueden imprimir las fotos. A veces se acostumbra a quitar a los difuntos que vengan por un retrato a la última hora para tener. Me traen una foto de un celular imposible de ampliar.
tengo que trabajar mucho, bueno, tenía que trabajar mucho, prácticamente redibujar su rostro. Es difícil que la gente acepte que un celular nunca tendrá la calidad de una cámara. Pues recuerdo no. muy bien la anécdota de alguna toma del presidente de Estados Unidos. Hubo 8 o 10 cámaras digitales de las más avanzadas y la calidad de las fotos jamás llegó a la calidad de una foto con negativo. Seguro, eso es indiscutible. Por eso las mejores fotos que tenemos de la luna fueron tomadas con negativo. Bueno, no existía lo digital, Sí. Y tiene usted retratado prácticamente todo el territorio que abarca el municipio de Ahualulco. Sí, pero lo tengo retratado, digamos que de forma no predeterminada, sino que cuando iba a algún evento, aprovechar. Hay lugares que son inaccesibles. Hay un lugar que se llama Rosal, es una meseta, y esa meseta tiene la curiosidad de que aterrizaban muchos avionetas con drones hace tiempo. Entonces hay avionetas destrozadas y las casas han aprovechado todo el material para usarlas como puertas, como techos, como todo. Yo no conocía ese lugar. Entonces por eso retraté pues, todas las casas. O sea, son muy curiosos todas las casas con una puerta de avión y cosas por el estilo. Hay otros lugares que sí me esmero en conocer, desde las haciendas. En Santa Teresa tuve oportunidad de entrar. La parada pues ahorita es un conflicto tremendo para los abuelos, no nos dejan entrar. ¿Por qué? Ahí hay un problema que solamente Antonia Serra entiende. Cuando hubo reparto de tierras, el ejido de la parada se repartió y quedó fuera del casco de la hacienda. Pero porque quedó en manos de los ejidatarios de Mezquitic, pues. Inclusive una comunidad de Mezquitic que se llama Ranchería de Guadalupe, se llamaba Ranchería de la Parada. Entonces hay un problema de los límites y el ayuntamiento no ha puesto atención. Yo no sé ya ahorita, todavía alguien me dijo, no, pero es que hay una puerta del casco de la hacienda que pertenece a Ahualulco. ¿Cómo va a pertenecer a una puerta? Así es. Y el camino que hay, pues de este lado está la comunidad de la parada y de este lado está el casco. Claro. Hay muy pocas poblaciones que no conozco y muchas se las he recorrido porque he ido de fotógrafa de políticos y lo cual me ha ayudado mucho y me da una idea de la historia. Por ejemplo, le preguntaba a usted de las actividades económicas, hay todavía ganadería pequeña. Hay una estación de ferrocarril que se llamaba Estancia del Arenal y hay mucho chivo y borrego, pero hatos enormes. Pero ese es el único lugar que yo conozco donde he visto grandes cantidades de animales. Bueno, otra curiosidad. Tenemos una comunidad que se llama San Juan de la Hija. Convirtieron en santo al capitán Juan de la Hija. Vea las cosas que se van modificando, así como el de Estela. Pero mire, qué cosa tan chistosa, porque Juan de la Hija es un personaje de finales del siglo XVI y que haya una población que se llama San Juan de la Hija hoy en día es realmente notable. Pero hay otro detalle, teníamos una gran población, no mucha, que se llamaba Galápagos y casi ha desaparecido. ¿Sabe usted qué es un Galápago? No, bueno, además de la isla, aparte de la isla, ya lo he consultado con los especialistas científicos, es una tortuga pequeña, plana. Los cronistas de Mezquitic me han confirmado que hay mucha del lado de Mezquitic. De aquí ya no hay, o no se le da importancia. Hay otra situación, tenemos una comunidad que se llama Cochinillas. O sea, es evidente que hubo explotación de la cochinilla. Sí, la gran cochinilla es un cultivo que no se ha estudiado en San Luis, pero desde el Valle de San Francisco, el Valle de Bledos, hasta acá arriba, todo esto estuvo sembrado de grana cochinilla. Hay restos, fue evidente que hay muchos. Otro material que me llama la atención es el caliche. El caliche se usaba para hacer cal.
de la mejor calidad. Y todavía tuve la oportunidad de ver una obra, un camino de terracería que hicieron con puro caliche hecho polvo. Y yo dije, porque fui contralor antes, dije, ¿cómo va a quedar ese camino todo blanco con puro caliche? Dice, no te preocupes, con el paso de los vehículos se aplasta. Y como es cal, pues sí se comprime. Me parece que es otro de los materiales que no se estudiaron. El uso del caliche, también en la construcción de muros. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a María del Rosario que nos haya platicado todo esto sobre Ahualulco. Ahora conocemos un poquito más de Ahualulco y bueno, pues estamos dispuestísimos a platicar con usted siempre que quiera. Muchas gracias. Le agradezco mucho la atención y le agradezco mucho su visita. Esto va a ser muy importante, bueno, no solo para mí, sino para mis paisanos, Bueno, que necesitan que sí sea. este tipo de información.